Bien, es Cena del Señor y tiene mucho valor, aunque en línea por las razones primero pandémicas, ahora por extensiones, y podemos tener la oportunidad de esta enorme bendición. Y en nuestras congregaciones, por muchos años, la tradición es usar exclusivamente la porción que está en Primera de Corintios, capítulo 11. Sin embargo, a mí me gusta usar también otras porciones de la Escritura aludiendo a esto. Y como ya he explicado con muchas ocasiones, ¿por qué está insertado allí en Corintios ese pedacito del Evangelio que Pablo remite para decir que Jesús dijo que es su cuerpo, es su sangre, etcétera? Pues no era más que para hacerle ver a la congregación en Corinto que tenían que saber comer juntos y no pelearse y no anticiparse por la comida. Y en lo que, primeramente Dios, comeremos juntos en Morelia, en Jalapa, en Zacapo, en Guadalajara, en Culiacán, no se me escapa ninguna. Y bueno, en Tuxpan nos traemos acá y la para acá. Y en lo que comemos juntos, pues hacemos este simulacro de comida que en las iglesias fundamentalistas pues tiene un corte tan místico que rebasa realmente la realidad de lo que es, porque es un memorial, es un símbolo importante desde luego, pero de que la iglesia está hermanada. No es una participación individualista. Yo muchos años participé de esto pensando que era una cosa nada más entre Dios y yo, sin la enseñanza del Nuevo Testamentario, que es una cosa entre Dios y su iglesia, y que para que sea digna, pues debo estar bien en mi iglesia con todos. Por eso literalmente es tragar el cuerpo, dice en Corintios, discernir el cuerpo. Y el cuerpo pues somos miembros los unos de los otros. Lo que se ha dicho mucho, si aquí no nos podemos tragar, imagínense en el cielo estar eternamente unidos, ¿no? Ahí sí va a ser un tormento para los que tienen antagonismo con alguien. Pero bueno, no, porque llegamos ya sin corrupción y sin pecado. Entonces aprovechense ahorita, ¿no? No, de ninguna manera. Entonces, últimamente he estado usando el pasaje previo a Corintios 11, que es Corintios 10, donde Pablo hace el símil del paso del pueblo judío por el desierto en esos 40 años donde fueron sustentados, donde Dios les daba el alimento y les daba la bebida. Y Pablo dice, ahora la iglesia, siendo muchos, somos un solo cuerpo, porque todos participamos del mismo pan. Entonces es la manera simbólica de decir en este momento, ahí estas están mejor porque las que trajimos eran de unas y ahorita me tocaron de otras. Entonces lo que hacía el apóstol Pablo era decir, y yo haré una paráfrasis, que aún a la distancia, siendo la población de nuestra congregación, participamos espiritualmente juntos, como si estuviéramos comiendo juntos, ¿verdad? Entonces, haciendo mención del Evangelio, el cuerpo de Jesús que es partido, su sangre que es derramada, participamos festivamente, tampoco es lúgubre, tampoco es una cosa triste ni con una emoción encontrada, sino al revés, es festiva. Pertenecemos al reino, somos del Señor, somos su cuerpo, somos su iglesia, y yo mejor digo, su casa, su familia. Como varios han testificado por el chat, que es una familia, y lo es. Así es, somos una casa, la casa donde mora el Espíritu Santo, hecho posible por el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. Comemos y bebemos juntos festivamente en su nombre, porque también Pablo dice allá en Corintios 11, lo seguiremos haciendo hasta que Él venga.
primeramente Dios. Y con pandemia o sin pandemia, presencial o en línea, lo hacemos festivamente en su nombre. Y bajo el permiso y el patrocinio del Salvador, pues va el mensaje. Me dejaron todo el paquetito, ya las hago para allá porque están bien buenas y no vaya yo aquí a estar en el sermón. Agarrar los galletas. Come y come. El pasaje es un pasaje divertido, con una escenografía triste, ahí sí lúgubre, pero es divertido. Y ese contraste se da porque vienen siendo perseguidos los creyentes, pero ya con más valor, más valientes, son ya nombrados cristianos y llevan el nombre del Salvador, cristianos. Entonces, de por sí no se acobardaban, ahora menos. Pero el pasaje empieza con este antagonismo fuerte, férreo del gobierno. Y ya dijimos, el 666 del pasaje previo con este Nerón, con Claudio Nerón, pues es la bestia nombrada por Juan. ¿Qué profeta era Juan, no? Y esta bestia ahora no solo está encarcelando y matando, sino a los protagonistas principales. Acaban de matar a Jacobo. Y dice el texto, y dice, pues fue una muerte sádica, fue sanguinaria. Mira, hay de muertes a muertes, ¿verdad? De eso hablábamos ahorita con unos hermanos, pero esa muerte violenta y sanguinaria, sádica, como vemos en los noticieros ahora que hay ese sadismo para matar, ¿no? Entonces, pues matan así. Tu expresión en castellano creo que dice algo como que con la espada, algo así. En el idioma bíblico, pues es todavía más pronunciado esto, ¿no? Con saña, con el placer de matar. ¡Ah, qué horrible! Pero, aparte de eso, Pedro es atrapado y metido en la cárcel. Ahora, cuando hablamos de cárcel, pues pensamos en las prisiones que conocemos. No sé si tú has ido a visitar a alguien preso. Las condiciones tampoco son muy favorables. Las cárceles en México son incómodas, son feas. Aunque donde se recibe a la visita puede no estar tan feo. Sin embargo, cuando hemos tenido oportunidad de conocer las cárceles por dentro y ver las habitaciones, las prisiones, son insalubres, es muy feo. Pues donde estuvo Pedro todavía era peor. Estilo calabozo, mazmorra, era muy feo. Y luego lo que llama la atención del texto es la condición en la que lo mantienen preso, encadenado de brazos y piernas, como has visto en las películas a presos, a Aníbal, el caníbal este que en El silencio de los inocentes, una película muy vieja, el hombre pues estaba totalmente aprisionado, amarrado, encadenado, ¿no? O cuando es un reo muy peligroso, camina hasta con los pies encadenados. Qué molesto. Pues Pedro así. Y yo no puedo imaginar cómo un pescador que debió de haber tenido cierta habilidad física, pues dedicarse al trabajo manual, pues no te hace oficinista, ¿verdad? Tienes que tener cierta característica, pero de todas maneras era un hombre, pues no peligroso, aunque era violento. Ya ves que se quería arrancar espadazos contra los que apresaban a Jesús. Bueno, de hecho le bota la oreja a uno de ellos, pero pues ya no estaba en las mismas condiciones de antes y seguro había perdido hasta peso. Entonces, tenerlo encadenado, pues ya era demasiado. Y luego poner 16 guardias, 4 turnos de 4 guardias, pues, ¿qué clase de preso le ponen tanta protección y tanta cadena, no? Pero, dice el texto, y dice, hermoso, yo no quise ni mejorarlo, ¿no? Pero quizás nada más hay una manera modesta, pero dice, la iglesia
hacía intercesión por Pedro, ¿no? Y lo que quise simplemente hacer notar es la intercesión poderosa y liberadora, porque pues fue eso. Entonces, la iglesia estaba aferrada en oración, y es poder y es liberación, libertad. Entonces, más nos sigue narrando el texto en la hermosa época apostólica, donde esos fenómenos se daban de esa manera. Ya lo he explicado antes, y también el registro escritural se da en esa época. Pero el caso entonces es que un Melech, un mensajero, Melech Adonai, un mensajero del Señor, se presenta. Y el texto nos menciona varias cosas extraordinarias, ¿no? Como que la guardia no es eliminada ni es desaparecida, es entre la guardia, porque todavía están afuera algunos y adentro otros, y aún el cerrojo, vamos, como cuando veo a los vecinos con sus cocheras automáticas, ¿no? La mía también, porque se baja para abrir. No, no es cierto, jamás haría yo eso. No. Yo le abro primero la puerta Sí. para que entre y salga. Sobre todo cuando sale, no se vaya a llevar nada de lo que había, ¿no? Nah. Imposible que Perita abra algo. Yo siempre lo estoy haciendo por ella. Sí. Pero como puerta automática, se abrió sola. Maravilloso, ¿no? Entra el mensajero, hay un ambiente de luz, hay iluminación, pero esta no despierta a Pedro. Vaya, porque pensaríamos, es una iluminación que resplandece bárbaramente. No, no lo despierta. Es despertado por el toque del mensajero, ¿verdad? Despierta, Pedro, levántate. Se levanta y se ve ya despojado de las cadenas, de los cerrojos. Todo es operación sobrenatural, por supuesto. Se para, sigue al Melech Adonai, sigue al ángel, pasan entre la guardia, se abre la puerta como cochera automática, y afuera el Melech Adonai desaparece. Lo que te dije en la emisión pasada, ¿no? Este funcionamiento de estos ángeles que pueden ser humanos, pueden ser animales, pueden ser circunstancias, o pueden ser estos seres espirituales que no se encarnan, insisto, porque esa es exclusividad de Jesucristo, pero tienen manifestaciones fánicas, por eso lo visible, la luz, pero no son seres físicos, aunque toca a Pedro y lo levanta, sintió el toque. Yo voy a mencionar una emanación de energía que lo hace despertar. Pero voltea y ya no lo ve, desaparece de su vista. Y entonces lo que hace Pedro es correr, pues donde está la congregación, donde están los hermanos. Llama la atención que después que llega, pide que se le avise al que acaban de ejecutar. Él lo ignoraba. Avísenle a Jacobo que estoy libre. Jacobo acaba de morir. Están en casa de Juan Marcos, sobrino de Bernabé, y con su madre María. Ahí están todos. Y cuando llega, y a mí me conmovió lo de Jacobo, ¿no? Llega para decir, avísenle a Jacobo, pues Jacobo está muerto. Pero aquí viene lo que voy a desarrollar en el mensaje de la poderosa oración liberadora. Llega y toca la puerta y sale una niña, en castellano le ponen, pero su nombre es Rosa. Rosa llega y abre y lo ve, escucha su voz, sabe que es Pedro, pero anonadada, porque pues estaba en la cárcel, en la mazmorra, encadenado, con una guardia, como si fuera un hombre increíblemente poderoso, que lo era, pero no físicamente, y le cierra la puerta en la nariz, porque pues se queda admirada de lo que está pasando. Ese es lo divertido de la historia, ¿no? Pero ahorita lo desarrollo. Y entonces llega y les dice, oigan, allá está Pedro.
¿cómo no va a ser Pedro? Está Pedro. Yo hubiera contestado inmediatamente, ¿por qué no entró? ¿Por qué no lo dejaste pasar, no? Bueno, eso digo yo ahorita. El caso es que van, abren y ven que es Pedro. Bueno, el gozo extraordinario de haberlo visto ya con ellos, y entonces, pues, armarse otra vez de la misión que se tiene para seguir adelante predicando el nombre, ¿no? Y bueno, el evento alterno es la guardia asombrada, que no está este hombre en la cárcel, llega a oídos de Herodes, y Herodes manda matar a la guardia porque Pedro, con todo lo que se había armado, se había ido. Entonces, estamos hablando de la oración poderosa y liberadora de la iglesia. Y son varias cosas que llaman la atención, fíjate. Dentro de lo primero, diríamos, mira, es que son demasiadas cosas, quiero ponerlas en orden, ¿no? ¿Por qué orar si Dios conoce, como dice el Evangelio, anticipadamente lo que necesitamos? ¿Por qué ser insistentes en oración? ¿Por qué en estos casos lo antagónico estaba preparado como para lo que iba a venir? Eso es lo que llama la atención. Mira, entonces voy a tratar de ser lo más claro posible. El mundo espiritual está compuesto de una estratagema ajena a nosotros. Nuestra única advertencia es que es un mundo espiritual, y advierte Pablo, lleno de maldad, como el antagónico a el rey soberano y, por supuesto, a su reino y sus intereses. Y aquí lo que los teólogos huimos por el atajo con nuestra expresión favorita es un misterio. Y te digo algo, hay más fe en la duda honesta que en el mejor de los credos. Es que no sabemos resolverlo. Y si tú escuchas a alguien que lo resuelve y te dice la fórmula, mira, con el respeto debido, pero es un charlatán. Porque este mundo, si de por sí lo que vemos y oímos nos cuesta digerirlo, ahora el mundo espiritual, por varias cosas, mira, no es un yin-yang, el bien contra el mal, a ver quién gana. No es eso. En el absolutismo divino, en la soberanía divina, todo está sujeto bajo Dios. O sea, no se mueve nada en la hipérbole del Evangelio sin el decreto de Dios. Y quiero emplear el término decreto, que es más fuerte que voluntad, porque decreto decreta, es como un documento firmado inamovible, ¿sí? Ya está. Entonces el mal, que es el misterio, ¿cómo se mueve? En la premisa es bajo la soberanía de Dios. Y aquí, para no sufrir que el Señor, dentro de esta estratagema, uno de sus recursos es el mal, y cómo este es empleado, te digo, de la mejor manera, que Dios es bueno, que es generoso y misericordioso, y que todo está sometido bajo sus pies. Y entonces, las preguntas que no tienen respuesta aquí y que pueden ser contestadas en la resurrección, pues tengamos un poco de paciencia, ¿no? Ahí nos serán contestadas. Es como Homero Simpson, cuando en una caricatura se le presenta a Dios porque no quiere ir a la iglesia y le pasan muchas cosas, total, ya al final de la caricatura como que medio se consagra. Entonces va caminando con Dios y le va diciendo, oye, ¿por qué muchas cosas no se entienden, no son claras? Y dice Dios, bueno, es que se contestan ya cuando todos estén en el cielo. Y le dice Homero Simpson, ay Dios, ¿hasta allá? Y le dice Dios, ¿no puedes esperar 15 días? De ahí que me guste a mí decir que yo también ando por ahí de los 15 días. Entonces te digo, va a tener respuesta. Espera un poco a la resurrección. Ahorita le decimos misterio. Porque dice el apóstol, un mundo de maldad
en las regiones celestes, pero sometidas a la soberanía y a la bondad de Dios, al amor de Dios, que no puedo decirte de manera alguna cómo podemos combinar esas cosas. Lo dejamos en el terreno de misterio. No nos alcanza el cerebro, no nos alcanzan las palabras, más que describimos. En ese mundo espiritual hay maldad que está sometida a la soberanía amorosa del Dios bueno y generoso. Tan, tan. Pero, como es una estrategia, pues la maldad busca defenderse, como lo podría yo decir de la mejor manera aquí y ahora. Por eso me llama mucho la atención la ilustración de la anticipación herodiana para estar como que preparado para lo que iba a venir. Por eso tanto artificio para Pedro. Mira, en esta guerra, el mal sabe que va a haber intercesión. Intercesión sometida a la poderosa mano de Dios. Entonces, como que hace cosas para como que protegerse. Es una batalla. Al fin es una guerra. Dice Efesios capítulo 6, ¿no?, que estemos preparados para esta guerra, con una armadura, y que habiendo terminado todo, estemos firmes. No dice, tómate unas vacaciones, descansa, ya relájate, ya no hay problema. No, dice, ganaste una batalla, viene otra, prepárate para otra. Y mira, no es amenaza, pero cuando está escrito que Dios nos da para soportar la prueba, lo que significa, y junto con Santiago, atando cabos, cuando dice Santiago, que estemos contentos en la prueba, porque va a hacer cosas con nosotros para bien. La amenaza velada es que por cada prueba venida estaremos más fuertes para la siguiente. Te pongo el ejemplo. Como uno en un gimnasio cargas cierto peso, vamos a decir, en unas sentadillas, que cargues la barra con 50 kilos, te costó trabajo, lo conseguiste, ya puedes hacer 50 kilos, ¿qué va a hacer el coach? Te pone 10 kilos más, 5 kilos más, ahora con 55. Terminas y ya puedes con 55, ahora con 60. Así. ¿Para qué? Para fortalecer lo que se está trabajando. Fíjate, ahora no saqué lo de faceto de natación cuando hago más repeticiones y me ponen más, pero ya salió. Bueno. El hecho es, cuando estás capacitado ya para soportar con esta ilustración cierta carga, no se va a ir, va a venir una más fuerte. Por eso suena amenaza velada, porque decimos, Dios está conmigo, me ha fortalecido, me ha sacado adelante. Ajá, pero vendrá más. Y se supone que con lo que ya estás fortalecido podrás soportar lo que viene, porque está jurado. No se te da más de lo que puedas soportar. Pero lo tomamos para lo negativo. Y yo lo expreso también a lo positivo. Cuando me dice la gente, pastor, quisiera ser millonario. No eres millonario porque no lo puedes cargar. Dice Proverbios, Señor, manténme de lo necesario. Si me das menos, reniego. Si me das más, te olvido. Dame el pan necesario. Y vaya que es sabio Dios. Y entonces, Spurgeon lo ilustra así, dice, si yo tengo una paloma con las dos alas, se me va. Le fracturo un ala y la tengo siempre volando cerca de mí. Son cosas, te digo, que pertenecen al terreno del misterio, pero sobre todo encumbrando en el mundo espiritual, donde hay una guerra. Y entonces, el papel antagónico de esta guerra sabe que Dios soberano, bueno y su pueblo trabaja. Y entonces se arman. Y se arman de manera que creen que van a poder derrotar. Y a veces se arman muy bien. Por ejemplo, Pedro no daba nada por él, ni la iglesia.
No fue la niña quien le cierra la puerta y no son los brothers que le dicen, ¿estás loca? Pedro está encarcelado. Ahorita en frío, todos diríamos, bola de tarugos, pues no están orando porque salga. ¿Me explico? Como les digo a mis estudiantes, todos somos personajes de nuestro tiempo. Ahorita en frío, yo digo eso. En caliente, a lo mejor yo soy el primero que le doy portazo a Pedro. O que le grito a Rosa, ¿estás loca? Fíjate, una vez hubo una sequía en un pueblo de esos que hay por ahí, en Gringolandia. Y entonces la iglesia dice, en esta sequía vamos a orar porque venga lluvia, la necesitamos. Ok, entonces aluden a Santiago que Elías, un hombre como ustedes, dice con las mismas pasiones. Yo digo, no pudo haber sido Elías tan cochino, pero sí, es una manera de describir que estamos hechos del mismo material y que los mismos pensamientos sucios que tienes tú los tuvo Elías. Y aparte que cuando digo tú, no me excluyo, yo voy por delante, nada más que así suena, ay, como que me están hablando a mí. Exacto. Entonces, nuestras pasiones y pecados van por delante, pero la sangre expiatoria de Jesús borra y limpia. Pero a lo que voy es, van estos a orar para pedir lluvia porque hay una sequía enorme y todos van y ven a un chamaco de esos chamacos que lleva su paraguas y entonces le preguntan la congregación, oye, ¿por qué traes paraguas? Pues no vamos a pedir que llueva. Entonces, fíjate lo divertido de esta situación, que salió, estás loca, que oremos por lluvia, llevo paraguas, pero ¿por qué llevas paraguas si vamos a pedir por lluvia? Y en ese vaivén andamos, aunque la enjundia de oración está más que puesta. Yo lo veo en el chat de Familia Linaje, porque el de boletín pues está así como que amarradito, pero el de familia permanentemente están, no se diga las guerreras, qué bárbaras. Y el resto se pide oración y se pronuncia en órale, ahí estamos juntos, bla, bla, bla. Entonces aquí la cuestión es, primero, el mal cierra filas, nos va a poner como que más cansada la situación. Pero el bien triunfa sobre el mal. Pero aquí vienen también las cuestiones de misterio. ¿Todas las oraciones van a ser contestadas como expresamos nuestras peticiones? La respuesta es no. Entonces vienen estas paradojas. Si le pedimos a Dios lluvia, uno lleva paraguas, pero el resto no, y lo más seguro es que aquella vez hayan regresado sin necesidad de usar los paraguas. Y cuando llovió, no sabemos. La anécdota nada más nos dice que llevaba el muchacho el paraguas, no nos dice qué pasó después. En este pasaje sí vemos lo que sucede. ¿Cuántas veces has visto contestadas tus oraciones? ¿Cuántas veces las has visto contestadas como las pediste? ¿Y cuántas veces sabes que fueron contestadas aunque nunca es decir, llegaste a saber aunque nunca las viste contestadas? Y vuelvo a decirte, todo sigue siendo parte de un misterio. Al fin la oración también es un misterio porque es un ejercicio donde Dios ya sabe lo que le vas a pedir, pero tú se lo estás pidiendo. Alguna vez dije, es que es para ti, para que tú te fortalezcas o te consueles. Pero realmente la oración es un fenómeno, es un misterio. Pero lo que sí se dice y sí sé y sí te digo es, pues hay que practicarla. Y practicarla en comunidad. No digo que no individual, pero sí digo, como dice Eclesiastés, cordón de varios dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué? Porque involucrados más tenemos mayor fervor. Mira, hay gente que no necesita que lo empujen. Hay gente que sí, hay gente que necesita en el ejercicio hacerlo en compañía para hacerlo, si no, no lo hace, hay quienes no se necesita. Pero en este tipo de ejercicio, mientras otros estemos participando, nos sentimos más animados a practicarlo. Las reuniones de oración, los devocionales familiares. Mira, incluso el audio que mandó, espero que lo oigas
porque oramos al final. Y yo digo, por lo menos mi oveja al salir para hacer el día, pues ya salió no solo con un discurso, sino con una reflexión, sino también con una oración, donde se le está pidiendo al cielo que abra los cerrojos y tenga un día fluido y bendecido, ¿no? Que salgan con eso. Esa es mi motivación cuando lo hago. Si no lo oyen, por lo menos saben que se hace. Y si lo oyen, qué gusto de que participen de una intención muy cariñosa de que tengan un día bueno. Y que oren conmigo, que esa sea oración mutua, junta. Es más, sería, por decirlo así, como un servicio de oración express, ¿no? Como comida para llevar, pero ya sale bendecida la persona, ¿sabe? Hay oración de por hoy, por eso también lo hago muy temprano, aparte pues de que lo hago muy temprano, digo, para el que vaya a salir rápido, pues ya se lleva pues una bendición, por decirlo así, ¿no? Pero hacerlo juntos, porque incluso le he dicho a algunos, mira, si tu devocional te tardas o ya el día se te complica, con ese audio matutino como que ya es, por decir, un yogur, ¿no? Un jugo para que salgas con un devocional. Pero esa es la intención, hacerlo conjuntamente, ¿no? Ahora, estaba yo diciendo, en el misterio de la oración, te lo voy a plantear así. El que gana es Dios. Y nos hace, en un efecto colateral, no daño, sino un efecto colateral, ser bendecidos. Porque en esto de que gana Dios, nos lleva, nos arrastra. Es como una ola en el mar, que habiendo pegado en la playa, en la arena, se recoge y se lleva lo que había allí. Si has dejado chanclas a la orilla del borde donde rompen las olas y empieza la marea a extenderse, te ha tocado correr por tus chanclas porque vino la ola y ¡brum!, se las está llevando o cualquier otro objeto, ¿no? Así ilustro la oración donde Dios gana, pero como que nos arrastra en ese gane. Entonces, algunas veces coincidiremos en nuestras peticiones como se arrastra la ola. Porque Santiago dice, y dice muy tajante, y hay que entender al escritor sagrado. Yo no digo que no haya parte de verdad en lo que expresa, pero sí digo que arroja mucho en su modo de ser del escritor sagrado, porque cuando dice pides y pides mal y no recibes porque pides para tus deleites. Mira, yo te voy a decir como diría aquella vez el secretario de Fox, cuando Fox decía algo y salía su secretario y decía lo que quiso decir, así te voy a decir, lo que quiso decir Santiago es, estás aprendiendo a orar buscando la voluntad de Dios más que la tuya. Eso es lo que quiso decir, nada más que lo expresó muy rudo. Pero lo que quiso decir es, cada que oras, creces a empatar con la voluntad de Dios más que con la tuya. A eso se está refiriendo. Pero hago la aclaración que no necesariamente nuestra voluntad va reñida siempre con la voluntad de Dios. Pero aquí entramos en el terreno del misterio. Cuando se ha orado por la salud de alguien y decimos, pues yo creo que Dios también quiere su salud. Decimos desde nuestro lado una parte de la verdad, porque desde el lado de Dios, la salud plena es su salvación, su resurrección. Mira, ahí mismo en Santiago cuando dice que el enfermo se ore y se le unja y Dios le levantará, la expresión no es que lo va a levantar del lecho enfermo, la expresión es que lo va a levantar resucitado. Te estoy diciendo, si yo estoy pidiendo la salud de alguien, Dios dice, hecho, lo resucito. Y esa es la salud más plena porque no hay muerte, no hay corrupción, no hay enfermedad, las primeras cosas pasaron. De hecho, la palabra sotir en griego, salvar, es la misma para sanar, no existe otra. La misma palabra dice las dos cosas. En mexicano nosotros decimos, es que sanar es físicamente o mentalmente o emocionalmente y salvar es espiritualmente. En el idioma de la Biblia, ¿no? En el idioma de la Biblia te dice,
ambos es lo mismo. Entonces, la cereza del pastel de la salud es la resurrección, es el cuerpo glorificado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando le estoy pidiendo a Dios la salud de alguien en el terreno de la voluntad de Dios, Dios está afirmando, lo voy a resucitar, mi hijo. Ahora, que no sea como yo quiero que se pare aquí físicamente, ese es otro boleto. ¿Me explico? Pero en la ola, Dios nos arrastra al gane. Porque aunque quede yo aquí siendo pucheros de que muere la persona por la que oraba, Dios me arrastra en 1 Corintios 15 en esa ola de su voluntad diciéndome, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde muerte tu aguijón? Mas gracias sean dadas a Dios nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la victoria, la resurrección. Entonces te digo que el fenómeno y el misterio de la oración no es tan sencillo. En la profundidad de tratar de comprender, pero yo aquí lo manejaría como con la majestad divina. ¿Para qué me hago bolas queriendo comprender algo que la Biblia no explica? ¿Cómo puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo y presentarse en diferentes escenarios, pero ser un solo Dios? Jamás la Biblia lo describe, jamás la Biblia lo explica, solo dice, vívelo. Y entonces igual me voy para la oración, porque la oración es igual. Oro al Padre en el nombre del Hijo por la intercesión del Espíritu Santo. Entonces no la trato de comprender. Que si la voluntad de Dios, que si la mía, que si la lucha en el terreno espiritual, que como los malos están sometidos a Dios, pero al final tenemos que estar en esta batalla, que si peticiones se contestan coincidiendo con lo que Dios quiere aquí y ahora, pero otras van a ser contestadas aunque no coincidan en lo que yo quiero aquí y ahora, pero sí en lo que Dios quiere en lo eterno. Lo que te digo es, la oración se practica y la oración se ejerce. Y la oración, prefiero ser el aventurado que lleva el paraguas, aunque lo regrese sin abrir, igual que estos que está Pedro tocando la puerta y dicen, ¿estás loca? Pero practicándola con todas mis limitantes, con todas mis osadías de llevar el paraguas y regresar con él cerrado, mis limitantes de que está contestado y no llevé paraguas y me estoy empapando, o está ahí el hombre atrás de la puerta y no le abro porque no creo que esté, pero practicándola. Y practicándola en el muégano que es la iglesia. Lo que digo es, ora individualmente, desde luego, y hazlo a lo largo del día. Hazlo en la combi, manejando, hazlo. Y también en ese momento en que te encierras con el Señor. Hazlo comunitariamente. Tu devocional familiar tiene poder. Ora con tu pareja, ora con tus hijos. Y sabes que cuando te digo algo es porque tengo la autoridad moral. No te digo algo que no hago, sino como te lo digo. Entonces, hazlo. Y hazlo con tus brothers. Mira, en las extensiones, vamos a seguirlo haciendo por extensiones. Perita acaba de mandar a Zacapo. Acuérdate que horas así, ¿no? En Jalapa, la oración presencial. Mira, en el anuario estoy proponiendo ir subiendo de niveles a los distintos escalafones que tenemos en la iglesia. Al visitante hacerlo asistente, al asistente hacerlo miembro pasivo, al miembro pasivo hacerlo miembro activo, llegar a colaborador. Porque en el chat de iglesia tenemos mucha gente, pero están en escalafones. Entonces vamos a irlos empujando, y la oración es la clave. Entonces les digo a los que estamos arriba, oigan, vamos a interceder por una movilización presencial en línea evangelística y vamos a agarrarnos del Señor y no vamos a cesar, vamos a estar macizos, dándole y siendo osados o siendo incrédulos, como gusten, pero dándole. Mira, entiendes lo que estoy diciendo con osado e incrédulo, ¿no? Osado, el que lleva el paraguas porque van a orar porque llueva, e incrédulo, el que le están tocando la puerta con la respuesta, pero dice, están locos, ¿no? Como sea, hay que hacerlo. Me encanta la porción del Evangelio donde Jesús describe, pero tan claro,
Un padre tiene 2 hijos, a uno le pide una cosa, dice que sí, la, pero no lo hace. Al otro le dice, no, reniega, patea la lata, que en una reunión presencial dijeron que no solo era de Coca-Cola. Va renegando, pero lo hace. Aquí el chiste, y entiéndeme bien, no es cómo te sientas, cuánta fe, cuánta incredulidad. Aquí se pide operación. El cristianismo es operativo. Mira, tú sabes, me gusta la reflexión y me gustan los contenidos, pero el cristianismo es operativo, operativo. ¿Qué quiere decir? A darle, a darle. No pienses qué sientas, no pienses qué crees, no pienses cuánta fe, no, o sea, solo dale, dale para adelante. No te vayas con la finta del requisito hiperespiritual de la fe. Ahorita me llegó a la mente, porque lo he escuchado. Tienes que orar con fe, o porque no oraste con fe no recibiste. No quiero extenderme más en el mensaje. En otra oportunidad hablo de estas cosas con más profundidad. Ahorita te digo, no te vayas con la finta. Vete con lo que pide el Evangelio. Operación, operatividad. El Señor, sí, Señor del ejército. No hago preguntas, no doy mis opiniones, no doy mis sabios consejos, solo obedezco. Se nos pide la oración y la muestra del texto es que la oración intercesora de la iglesia libera, tiene poder. Pues vamos a hacerlo. Ahora, ¿tendremos respuestas visibles? Gloria a Dios. ¿Tendremos respuestas invisibles? Gloria a Dios. Porque si oíste bien, dije, tendremos respuestas. No, nunca dije, no habrá, solo dije, tendremos respuestas visibles e invisibles, pero siempre hay respuesta. En Apocalipsis 8 hay una metáfora en este juego de palabras de la alegoría, figuras del lenguaje, sensacional. Está entronado el Señor recibiendo la adoración y dice que suben las oraciones de los creyentes como incienso, un aroma precioso. Y dice Dios, cállese el cielo, y se hace silencio. Hasta da un plazo de tiempo, pero ahorita no viene el caso de explicar. Solo dice, silencio por tanto tiempo, porque están orando mis hijos. ¡Qué óboles! Y fíjate, cuando tú dices, Padre, Dios, Papá, como le digas, de pensamiento, de sentimiento, te lo voy a poner de otra manera. Mejor, para entenderme más. Y voy a usar esta ilustración. Pera tiene buen dormir, la envidio. Descansa, aunque luego, pobrecita, ¿verdad? Alguna apnea le interrumpe su sueño, pero en términos generales duerme bien. Yo diría que tendrá oídos de artillero porque no la despierta el ruido. El artillero es el que dispara los cañones, ¿no? Entonces, no la despierta el ruido. Duerme plácidamente. Pero, cuando nuestros hijos eran pequeños, bueno, y aún viejos, porque está con el WhatsApp, pero mira, cuando los hijos eran pequeños y dormían en otra habitación, esto es de veras, porque me conoces, me crees, no miento, pero se quejaban. No digo llanto, no digo grito como en las películas, una queja. Yo los oía porque estoy despierto. Neferatus o Neferatus, ¿cómo se llama? El vampiro ese pelón feo. Pues no duermen, no estaba yo. Yo los escuchaba, aparte de un oído de tísico. Yo los oía que hacían quejidos. Y Pera, ¡paz! Yo decía, ahora está. Y los veía, los arropaba y se regresaba. Y otra vez, ¿no? Pero yo decía, ¡qué bárbara! Porque no lloraron, no gritaron, nada más hicieron, y ya estaba ahí con ellos.
Si eso hacía una mujer limitada en la humanidad, pero con un corazón por sus hijos, imagínate qué hace el amo de la vida, que dio a su hijo para morir en una cruz, derramar su sangre, resucitar por ti y por mí. ¿Qué no hará cuando le decimos, papá? O cuando te siente que te doblas y siente tu corazón que se parte en confusión, tu mente en frustración, ¿qué no sentirá? Ahora imagínate, cuando en bola, en el muégano de la congregación, estamos participando de lo mismo. Porque dice Corintios 12, ¿no? Cuando uno se alegra, todos con él. Cuando uno se pone triste, todos con él. Pues ahorita lo que acaba de pasar en el WhatsApp, manda Claudia, se muere la mascota que cuida a mi hijo. Oye, las mascotas son parte de la casa, y luego que este es cuidador, que te olía cuando Jera empezaba con un ataque epiléptico, el animal sabía, y antes de que pudiera tener una convulsión este muchacho, el animal ya lo estaba cuidando, protegiendo, todo. Murió un ser de la familia. Y luego las guerreras, Pera, las demás ahí, solidarios contigo, Rosy. Y los que no estamos dándole al chat, también, ay Señor, sintiendo, pues se murió un familiar más, un cuidador, un Melech Adonai, un angelito que estaba cuidando a Dios. Qué bueno que nuestra iglesia tenga esto y no al revés, porque de veras yo conocí congregaciones donde uno se alegraba y todos se ponían tristes. ¡Qué óvole! ¿Por qué le va bien a este, no? O uno se ponía triste y los demás se alegraban, qué bueno que le va mal. Fíjate, así hay iglesias. Linaje, no. Linaje, está el pacto de la iglesia, ¿no? Con el que se alegra todos, con el que está triste todos. Y así lo manifestamos en las oraciones, en las intercesiones. Entonces, la oración de la iglesia es poderosa y liberadora. Y animémonos a seguir poniendo nuestras peticiones, acciones de gracias en conjunto y a seguir en la intercesión. Y es más, ¿sabes qué? Hasta me gustaría que les preguntaras a las guerreras cómo puedes ayudar. No importa que seas hombre, o sea, puedes decirle al Ministerio de Guerreras, ¿cómo apoyo, hermanas? Y manifiéstate también en el chat. Ahí di, hermana, yo quiero ayudar a las guerreras, deme chambita para hacer oración juntos. O mira, lo que vamos a hacer es también poner una petición, no solo así individual o aislada, sino como congregación, vamos a pedir como congregación por esto, por esto, por esto, y unirnos. La oración tiene ese poder. Respuestas visibles, respuestas invisibles, pero siempre con contestación, porque el padre no puede quedarse atado de manos cuando oye a sus hijos invocarlo. Además, en este misterio de cosas que nos rebasan, el Señor, bien se cantó, ¿no? Traza y su pueblo va marchando con él. Bueno, y pues el mejor epílogo de todo esto, adivina qué es. Señor soberano, queremos darte las gracias porque nos bendices con tu presencia, nos bendices con tu salvación, nos bendices con formar una casa. Gracias por nuestra preciosa familia, linaje escogido, Señor. Gracias por la intercesión que hay, gracias por el apoyo y el respaldo que nos tenemos y permite que podamos ahondar todavía mucho más, Señor. Y entender que respuestas visibles o invisibles son eso, respuestas. Y entender que nuestro ejercicio, más que polemizar, es practicar. Y entender, soberano Señor, que tienes eso que va a hacer que siempre salgamos adelante en medio de vicisitudes, porque al final tú eres el ganador y nos llevas en esa victoria junto contigo. Aleluya, Señor. Entonces, a disfrutar la intercesión, a ejercerla de corazón y a vivir en el entusiasmo, Dios, de tus respuestas. Gracias porque nos oyes y todavía más, como dice
la Escritura, haces más, mucho más de lo que pedimos o entendemos. Bendito seas. Casa Linaje en tus manos, los que amamos tanto. Y, Señor, tu paz como sello de tu presencia en todos los corazones y hogares. En el nombre. Amén. Qué placer dirigirme a ustedes, queridas ovejas. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.